Está con nosotros en la parte final, la parte central de Visión Integral, nuestro experto en temas internacionales, en geopolítica, como a él le gusta que le diga, Daniel García. ¿Cómo está todo, Daniel? Buenos días, todo muy bien, adelante, Bueno. adelante. Bueno, Daniel, por la importancia que tienen los hechos que han acontecido en los últimos días, que tienen un impacto a nivel internacional, pues era bueno que vinieran un poquito a hablar los dos, ¿verdad?, de estos temas. Y quisiera, Daniel, empezar por la situación de Venezuela, que ha sido noticia durante toda la semana después de ese proceso electoral llevado a cabo el domingo de la semana pasada, y que ha tenido una gran repercusión a nivel de América Latina, pero a nivel del mundo, ¿no? Entonces quisiéramos que nos analizáramos cuál es la situación hoy, cómo tú ves el tema Venezuela ante todos los acontecimientos que se han suscitado, la posición de América Latina y la posición de los Estados Unidos. Bueno, la situación de Venezuela es más un problema mediático que una situación interna. ¿Por qué? Porque son intereses lo que se ponen de por medio en proyectar a Venezuela en una situación de crisis, cuando sabemos que todos los procesos eleccionarios venezolanos han sido críticos para la oposición. Van 7 procesos, y esos 7 procesos siempre han sido contestados por la oposición y el respaldo de Estados Unidos sin que finalmente tengan ningún resultado. Esos son los presidenciales, ¿no? Sí, por eso la situación de Venezuela es más una crisis para Estados Unidos y para los vasallos norteamericanos en América Latina que para Venezuela misma. Venezuela es un país que está asegurado, de eso no hay duda. Venezuela es un país protegido por los BRICS. Asegurado En el proceso político que lleva. O sea, el socialismo venezolano, eso no tiene riesgo. Ahí no va a haber un golpe de Estado, ahí no va a haber una situación que amerite una situación de fuerza del ejército venezolano, nada de eso. La situación es que Estados Unidos, en virtud de la crisis interna que tiene, que es muy profunda, un caos general en todo el ambiente de la economía, de la política, del proceso eleccionario, del problema de la guerra de Ucrania, lleva al mundo a una posición de distracción porque le interesa crear conflictos para que la opinión pública mundial y el público electoral norteamericano no piense en la situación interna de Estados Unidos. Pero vamos al caso de este proceso de Venezuela. Si bien es cierto, hay varios procesos que se han dado en 25 años ya que va a cumplir el chavismo y ahora, como se dice, el madurismo. Este proceso pienso que ha sido uno de los más cuestionados, con esos números que se han dado, y uno de los procesos donde no se ha podido demostrar mostrar las actas de ese proceso, de ventilar públicamente quién ganó esas elecciones. No. Y ha habido un cuestionamiento de los observadores internacionales, incluyendo el grupo Carter, ¿verdad? La Fundación Carter, del presidente Jimmy Carter, que fueron de los observadores y han cuestionado el proceso. O sea, nunca como antes habíamos tenido un proceso tan cuestionado como el que hemos tenido ahora. No me parece esa opinión. Mira, lo que más resulta es que, como decía, ante la crisis actual norteamericana, los medios norteamericanos han puesto más hincapié en el problema venezolano en búsqueda de una distracción. Eso es lo que más hay ahí. Pero una situación, interna que se da. En Venezuela, quien está contestando, quien está cuestionando, son los mismos de siempre, un nuevo Guaidó. Es la situación que se está creando en Venezuela. Ahora bien, se hablan de las actas. Señores, las actas se las tienen todos los candidatos que participaron
porque eso fue un proceso Pero transparente. el árbitro no ha mostrado las actas, simplemente se limitó a dar unos porcentajes, en principio ni siquiera con la cantidad de votos obtenida por cada partido que participó en el proceso. El Consejo Nacional Electoral da unos resultados apenas 6 horas de transcurrido, de cerrado las votaciones, y declara a Maduro ganador, y no ha hecho ninguna, no ha cedido a ninguna de las solicitudes y peticiones que le han hecho, incluyendo partidos, países amigos. O sea, no es la misma situación. Mira, que se ha la dado con otro situación- proceso, y ahí está América Latina bastante dividida con relación a amigos tradicionales de Venezuela. Hoy tienen posiciones críticas sobre ese proceso. Mira, con eso de Venezuela hay mucha desorientación, hay mucha confusión. Los medios latinoamericanos están contribuyendo con ellos porque son un eco de los medios norteamericanos. Pero, Rey, insisto, todas las actas están en manos de los mismos candidatos a la presidencia que participaron. Lo que están argumentando son cosas porque no le favorecen los resultados que tienen. Ahora bien, hay que tener en cuenta el pacto que firmó, pacto no, es como la declaración firmada entre el presidente de Colombia, el presidente de Brasil, el presidente de México, el presidente de Bolivia, en torno a que deben respetar el proceso electoral venezolano y de que no se interfiera en los asuntos internos soberanos de cada país. Pero que se mueva. Esa es una versión Ya. que se trae directamente de los BRICS. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo multipolar. Y el mundo multipolar tiene ya reglas establecidas de cómo comportarse con respecto a la parte interna de cada país, a la parte soberana, que eso es inviolable, eso es intocable. Entonces, desde ahí es que se está ejerciendo presión, particularmente en Estados Unidos, porque tiene la necesidad de distraer la opinión pública mundial. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene unos problemas demasiado grandes y no es Venezuela quien le va a quitar ahora mismo preocupación a Estados Unidos, sino convertirla en un foco de distracción a nivel mundial. Mira, hay que tener en cuenta lo siguiente. Estados Unidos levantó sanciones a Venezuela para la importación de petróleo. ¿Por qué lo hace? Por el problema del Esequibo. ¿Qué es el Esequibo? Aquellas tierras que han sido históricamente reclamadas por Venezuela y que está en manos de Inglaterra a través de la Chevron. ¿Por qué? Porque ese petróleo que se extrae desde el Esequibo por la Guyana es un petróleo tan pesado como el de la cuenca del Orinoco que Estados Unidos necesita para resolver el problema de las refinerías de petróleo que tienen en el sur de Estados Unidos, que están todas calibradas para procesar petróleo pesado como el de Venezuela, porque son refinerías que se construyeron antes de Carlos Andrés Pérez y por tanto fueron calibradas para ese petróleo, pero al llegar Chávez se suspende el suministro de petróleo y Estados Unidos tiene una gran crisis y tiene que comprar el petróleo Ural, marca Ural de Rusia, y el saudí, un especial del saudí que le vende para poder mantener trabajando esa refinería. O sea, el problema de Estados Unidos ahora mismo no es ni siquiera el petróleo de Venezuela, porque Estados Unidos tiene ahora mismo autosuficiencia energética a través del petróleo de esquisto, el gas de esquisto, etcétera, que hasta lo está vendiendo Europa. Entonces, no hay un problema que verdaderamente le quite el sueño a Estados Unidos con Venezuela. El problema es que Estados Unidos necesita crear crisis a nivel mundial, como por ejemplo lo que ha ocurrido ahora con Netanyahu, Pero Netanyahu en el Medio Oriente y esos dos grandes asesinatos. Para salir de Venezuela, usted da como bueno y válido ese proceso. Realmente yo creo que hay posiciones muy encontradas, eso es la oposición suya, se le respeta, pero la crisis que hay en Venezuela no se la han generado a Venezuela, se han generado internamente, básicamente Maduro, que ha hecho un proceso en el cual no hay transparencia y tiene el control de todos los estamentos, donde se pueda dilucidar si ese proceso fue. Con más o razón, no, se si deduce ese que ahí no hay fue o problema. no, transparente, que parece que no lo fue, y hoy varios países tienen posiciones encontradas. Por eso la posición de Brasil dista mucho de la misma posición de Venezuela, porque está pidiendo todo el mundo
que se den a conocer los resultados transparentes, y parece que eso no va a ocurrir. Entremos al tema de Medio Oriente con estos dos asesinatos que se han producido recientemente, uno en Irán, en Teherán, y el otro ataque en el Líbano, por uno de los líderes de Hezbollah, y ahí mismo entonces el líder de Hamas, que ha sido pues asesinado, ¿no? Vamos a ver las repercusiones que tiene la muerte de Ismail Haniyeh, que ocurrió recientemente, y la posición de Irán ante ese acontecimiento, que habla de que va a tomar represalia y venganza contra Israel, y eso ha provocado una situación de crisis y de nerviosismo. Israel en estos momentos está llamando a la gente que tome la medida del lugar, que vaya a los refugios, y se ha creado una situación de tensión en Israel ante esa declaración de Irán, de los líderes. Mira, ¿qué ocurre con Israel? El problema de Israel es la persona de Netanyahu. ¿Por qué? Porque él es un reo de la justicia, porque los mismos contrarios a él allí lo han amenazado con tumbarlo del gobierno, destituir al gobierno y crearle una crisis que podría generar una guerra civil interna en Israel. Netanyahu, que es la continuidad del lobby israelí que manipula ambas cámaras del Congreso, porque los lobistas son los mismos judíos dueños de la élite financiera norteamericana y son los que patrocinan las armas que se construyen y auspician la guerra, porque ahí es que está su negocio. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando Netanyahu viene a Estados Unidos los otros días y lanza un discurso bicameral, que no concluyó la visita, inclusive. Pero su objetivo lo logró. Fue arrastrar a Estados Unidos a la posibilidad de una guerra ampliada en el Medio Oriente, porque a Netanyahu lo que le conviene es ampliar la guerra, porque así él se libra de la condena, él se libra de la justicia, se libra de ir a la cárcel, que es lo que le espera, y además complica la situación al Partido Demócrata, porque él supone que si Trump gana será más solidario con él en su plan que el Partido Demócrata. Trump ha planteado posiciones de distancia con relación a la guerra, ¿no? Aunque ha sido un aliado también de Israel cuando estuvo en el gobierno. Lo que pasa con Trump, mira, lo que pasa con Trump es algo que pocas personas lo dicen, ni siquiera los analistas políticos están hablando de ese tema. Es el siguiente. Señores, Trump es un adversario del Estado profundo norteamericano, de las élites corporativas que financian la guerra, que son los que controlan Wall Street, que son los que han reducido el capital operativo para el desarrollo interno de Estados Unidos y lo han llevado todo al capital financiero, porque eso a ellos les da más beneficio que la economía interna norteamericana. Entonces, ¿qué ocurre? Si Trump es adversario de esa gente y ellos lo ven como su enemigo, e inclusive fueron los que atentaron contra la vida de Trump los otros días, Netanyahu está haciendo un mal negocio, porque Netanyahu más bien se responde a esos mismos intereses que están adversando a Trump. Es una situación muy delicada. Lo que está ocurriendo en Estados Unidos ahora mismo, señores, es una situación crítica, un caos perfecto, o lo que algunos le llaman la tormenta perfecta. ¿Por qué? Porque la misma proclamación de Kamala Harris está en duda, porque las contradicciones que se dan entre el Frente de Chicago, representado por Barack Obama y su esposa, y los Clinton por otro lado, y los Soros, y los Larry Fink de BlackRock, y el sector del valle ese del desarrollo tecnológico. Esa gente están porque sea Kamala Harris, porque el esposo de Kamala Harris es el abogado
de parte del sector financiero norteamericano y han creado todo un conjunto para para desarrollar las posibilidades de que Kamala Harris le represente. Pero ¿qué ocurre? Pero claro, ¿Qué la ocurre? posibilidad de que surja otra candidatura y que el Partido Demócrata no se unifique en torno a Kamala Harris, que tiene que ser proclamada ya en los próximos días. El problema es que hay otras aspiraciones, hay otras ambiciones y con más fuerza que la que representa Kamala Harris. Por ejemplo, el grupo de Obama, Eso que es la escuela de Chicago. está por verse en los próximos días. Eso es verdad, eso está por verse, porque esa es una contradicción que no está resuelta. Ahora, veremos a ver qué ocurre de aquí a allá, de aquí a la convención. Como quiera que sea, todas las encuestas realizadas en Estados Unidos favorecen a Donald Trump con cifras muy significativas, y eso lleva al hecho de que cualquier candidato que proyecten los demócratas va al fracaso. Y Obama ha planteado en algunos casos que si se deja pasar a Kamala Harris, de hecho, irá a un derrotero y él se quedará con las partes que queden del Partido Demócrata después de enero. Eso ha dicho Obama. Sí, O sea que él está claro en la situación. la posición de los demócratas en torno a la visita de Netanyahu no sé, un poco también en la línea de detener la guerra. O sea, hay declaraciones en esa dirección. Mira, haciendo su la poco. situación que se da con el problema de la guerra, hay que verla como lo he planteado. Es intereses que se defienden a través de la industria militar, del financiamiento de la guerra, y que Netanyahu aproveche esa coyuntura para él robustecer su continuidad en el gobierno, porque eso es lo que garantiza su seguridad. Ahora bien, independientemente de eso, la muerte, el asesinato del dirigente de Hamas, Haniyeh, puede complicarle un poco la situación a Netanyahu, porque Irán, aunque lo ven así, Irán es fuerte, muy fuerte. E Irán tiene lo que le llama el Frente de la Resistencia, que es Hamas, Hezbollah y Yemen, y el frente de Siria, el frente de Irak. O sea, va a tener fuego por todos los lados. Y él se toma un gran riesgo aquí. ¿Se extenderá ese conflicto o siempre se está hablando? Mira, el problema del de conflicto la es... extensión del conflicto en Medio Oriente? Pasan hechos como estos, El conflicto- recientemente, y todo ha quedado así. El conflicto Ahora es, mismo, ¿qué ocurre? el conflicto es que Netanyahu se cree protegido por Dios. Y esto lo lleva a ser un bendito psicópata, un loco, que cree que tiene el poder de hacer y deshacer de lo que él quiera. Sin embargo, ha amenazado ya, él ha amenazado, para que ustedes vean la psicopatía que tiene este hombre en la cabeza, que si Hezbollah no se retira del río Sitani, por detrás del río Sitani, él le va a lanzar una bomba nuclear al Líbano. Porque él no va a permitir que Hezbollah enfrente a Israel de una manera que lo ponga en juego. Sin embargo, Hezbollah tiene poder, señores, para destruir 5 Israel. Hezbollah, así como lo ven, tiene poder militar acumulado para destruir 5 Israel. Ahora bien, por eso Netanyahu lo amenaza con lanzarle una bomba nuclear al Líbano y destruir todo el Líbano con tal de destruir a Hezbollah, con tal de él preservarse. Esa es la situación que hay. Netanyahu está por la guerra. Por eso hizo esos 2 asesinatos y va a ser capaz de muchas cosas, porque a pesar de la opinión de los BRICS y de Biden y esas cosas, Israel ahora mismo no tiene quien lo detenga. Netanyahu no tiene quien lo detenga ahora mismo. Que la amenaza de una guerra en Medio Oriente. Eso es real, eso es concreto. Hemos llegado al final de Visión Integral, así que muchísimas gracias por habernos acompañado en esta parte. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pasen buen día. A usted, amable televidente, ha sido un placer compartir su espacio Visión Integral en el día de hoy. Nos vemos el próximo domingo, Dios mediante.